Efectivamente, la preparación de este curso venía pues con la idea también de coordinar lo que fue el aula contra la servidumbre voluntaria y el tema vuestro de la manipulación de la conciencia. Voy a intentar aproximarme algo a esto, no me va a dar tiempo, creo, a todo lo que tenía preparado, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. A ver, manipuladores tenemos todos una capacidad de serlos, y el hombre tiene una gran posibilidad de ser manipulado. A los niños los manipulamos muy fácilmente y conseguimos que con una falsa conciencia actúen según nosotros queremos y hagan lo que siempre por su bien, ¿no? Que hagan lo que queramos que hagan. Bueno, pues eso mismo los poderosos lo han hecho siempre con los dominados, ¿no? Quiero leer un texto de Perroux. François Perroux fue un economista francés de la órbita de Monnier, era terciario franciscano, un hombre muy creyente, pobre, fue el redactor de los planes posteriores a la Segunda Guerra Mundial y expresa muy bien, creo yo, el problema de la manipulación. Así están, o sea, las personas tienen una falsa conciencia cuando están manipulados, creen hacer una cosa cuando en realidad por interés propio, para su propio bien o para el bien de los que ellos creen, y terminan haciendo cosas que sirven a un fin que no es el propio. Dice, se cree morir por la clase, se muere por las gentes del partido. Se cree morir por la patria, se muere por los industriales. Se cree morir por la libertad de las personas, se muere por la libertad de los dividendos. Se cree morir por el proletariado, se muere por su burocracia. Se cree morir por orden del Estado, se muere por el dinero que lo sostiene. Se cree morir por una nación, se muere por los bandidos que la amordazan. Se cree, pero ¿por qué creer en una oscuridad tal? ¿Creer, morir, cuando se trata de aprender a vivir? Bien, pues frente a estas manipulaciones, yo creo que son históricas y posiblemente la mayor parte de las personas que componen la humanidad hoy día están manipuladas en alguna medida por diversas instancias de dominación. Por eso el tema que escogimos para el aula era contra la servidumbre voluntaria, de un texto de Etienne de la Boétie, del siglo XVI, un hombre que fue muy amigo de Montaigne, murió joven, con 32, 33 años aproximadamente, y que escribió este texto a la vista del estado de guerra que se producía en Francia durante todo ese siglo, ¿no? El siglo XVI, más que cualquier siglo de la Edad Media, fue el siglo más violento o uno de los más violentos de Europa. Solo hubo 3 años en los que no hubo alguna guerra en alguna parte de Europa, o sea, 97 años de guerra. Entonces, solo en Francia hubo 8 guerras civiles por motivo de religión, sobre todo católicos, hugonotes, etc. Etienne de la Boétie, un católico convencido, pero que no quería perseguir a los hugonotes, se rebela contra toda esa situación y contra el dominio de los príncipes que procuraban esas guerras, ¿no? Y de los señores que, bueno, pues que atizaban la violencia. Hay casos como el de la noche de San Bartolomé, donde más de 10.000 hugonotes murieron a manos de católicos, ¿verdad? Fue de una violencia y de una barbarie extrema. Entonces él se rebela contra eso y la tesis principal es la tesis de la desobediencia civil, es un avanzado de la desobediencia civil. Dice que el tirano no tendría ningún poder si nosotros no lo sirviéramos, si nosotros no lo obedeciéramos, si nosotros no le prestáramos nuestras fuerzas y nuestras capacidades y las pusiéramos a su servicio. Entonces él concluye que realmente es el propio pueblo el que se somete, el que hace violencia contra sí mismo y el que a sí mismo, dice él, el que a sí mismo se degüella. Bien, la servidumbre voluntaria pues parecería que estaría en un contexto de un estado de guerra, ¿no? Pero yo creo que es el elemento básico del inconformismo, de la rebelión, de
si fuera posible, una posible revolución en distintas sociedades que han llegado posteriormente. Entonces, tendríamos que ver si esto es trasladable a la actualidad. Pero para eso tendríamos que hacer un análisis de la sociedad en la que vivimos. Y también esto pues, se presta a una manipulación, una visión sociológica que se difunde y que pues responde, en fin, según la sociología del conocimiento, el conocimiento está influido por la sociedad, entonces ahí se puede transformar en ideología. Entre estas visiones de la sociedad yo voy a escoger algunas, tendrá que ser muy breve, que son, yo creo, las que actualmente pueden estar influyendo más, ¿no? Paso un poco de la liberal y la marxista y me detengo en una que es la posmoderna. Estamos combatiendo con una ideología posmoderna que hace una descripción de la sociedad. Me voy a remitir a Lyotard. François Lyotard ya murió, ¿no? Era un filósofo francés al que el Estado canadiense contrató para hacer un análisis del papel del conocimiento en la sociedad actual. Entonces escribió ese libro que es La condición posmoderna, que lleva un subtítulo que no recuerdo bien, pero que es sobre eso, sobre el tema del conocimiento. La descripción que él hace es la de una sociedad con unos mínimos lazos sociales muy lábiles, muy frágiles y que consisten sobre todo en juegos de lenguaje. Nos encontramos con sujetos desprovistos prácticamente de interioridad y de relaciones empáticas fuertes con el resto de los miembros de la sociedad. Es como él lo describe como un movimiento browniano. En física, un movimiento browniano es un movimiento provocado por los átomos invisibles que hacen impulsos sobre una partícula visible y que vemos cómo se mueve al azar, ¿no? Así está la sociedad moviéndose al azar. Lo describe así. El sujeto en esa sociedad dice: el sí mismo es poco, pero no está aislado. Está atrapado en un cañamazo de relaciones más complejas y más móviles que nunca. Siempre está situado sobre nudos de circuitos de comunicación, situado en puntos por los que pasan mensajes de naturaleza diversa. Nunca está, ni siquiera el más desfavorecido, desprovisto de poder sobre esos mensajes que le atraviesan al situarlo, sea en la posición de destinador, o sea, va el que emite el mensaje, de destinatario, el que lo recibe, o de referente, sobre aquello de lo que trata el mensaje. No pretendemos que toda relación social sea de este orden, sino que los juegos de lenguaje son, por una parte, el mínimo de relación exigido para que haya sociedad. No hay vínculos más fuertes que esos juegos de lenguaje. O sea, y el vínculo entonces es muy lábil, ¿no? Sino que los juegos del lenguaje son, por una parte, el mínimo de relación exigido para que haya sociedad. O sea, más sencillamente aún, la cuestión del lazo social, en tanto que cuestión, es un juego de lenguaje, el de la interrogación, que sitúa inmediatamente a aquel que lo plantea, a aquel que se dirige y al referente que interroga. Esta cuestión es ya, pues, un lazo social. En definitiva, el sujeto es poco, está vaciado y se mueve al azar, sin sentido, sin una orientación determinada de la acción social conjunta de esa sociedad. Bien, otra visión de la sociedad podría ser la de la escuela de Frankfurt, diríamos, ¿no? El freudo-marxismo. Aquí tenemos otra cosa, ya no es que el sujeto esté vacío, sino que hay un abismo dentro del propio sujeto que lo impulsa hacia, tiene pulsiones del inconsciente que lo lanzan a expandir sus deseos, a ponerse en el centro de todos, ¿no? A un egocentrismo, a un consumo insaciable, en fin. Las pulsiones del ello, ¿no? Que son reprimidas por
es la cuestión freudiana, ¿no? El ello está entre esas pulsiones interiores, ese abismo interior, y la barrera que pone la sociedad en el superello, en el superyo, perdón. Entonces, hay un punto de partida aquí. Por un lado es marxismo, y la represión se entiende que es exterior, externa, le viene al sujeto de fuera, de las clases superiores, del modo de producción, etc. Pero hay un elemento de pesimismo, si Marx creía que eso se podía superar, hay un elemento de pesimismo que parece insuperable y es el que pone Freud, que es las pulsiones egoístas del individuo. Freud llega a decir en El malestar de la cultura una frase que da mucho que pensar. Dice exactamente: sin represión no hay civilización. Y entonces entra aquí en juego un problema, un conflicto grave entre la represión exterior, que en cierto modo la justifica, y la represión interna, que la Escuela de Frankfurt pues lo que tiende es a decir, bueno, pues se tiene que dar una liberación de estos deseos que se puedan realizar de manera que la sociedad no sea tan neurótica. Otras visiones que yo contemplo y que me parecen interesantes, a pesar de todo, son las que propugnan una teoría de la conspiración. Digamos que aquí me referiría, pues, por ejemplo, a los libros de Cristina Martín Jiménez sobre el Club Bilderberg, la Trilateral y todos estos clubes de poder que están en la sombra, que permanecen como subterráneos y que presuntamente llegarían a planificar la totalidad de la historia que, en parte, que ha ocurrido desde los años 50 y la que tiene que venir en los próximos años e incluso próximos siglos, ¿no? Creo que ahí hay una... digamos, esto no es fácilmente comprobable. Si los clubes son secretos, ¿quién entra en ese secreto? Solo el que pertenece al club, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero sí creo que hay una cuestión, y que sería la visión que yo propongo de la sociedad. Este movimiento browniano, este movimiento sin sentido, es aparente. Digamos que tenemos que hacer una estratificación social. Hay una estratificación de la sociedad en la cual hay unas personas que tienen la capacidad, la claridad de visión, la decisión de dominar al resto. Y eso yo creo que, leyendo a Mounier, eso es la burguesía internacional, que a lo largo de la historia ha ido ocupando terreno, independizándose de los poderes existentes, derrotándolos y creando un poder que se basa sobre todo en el dinero, en la economía, pero no solo en eso, en más cosas. Pues bien, estos juegos de lenguaje que se producen en la mayor parte de la sociedad son inocentes. Las decisiones que se toman no van muy lejos, no pueden abarcar la totalidad de la sociedad. En cambio, en la pirámide superior tenemos a un grupo humano que habita las ciudades y que es esencialmente urbano, ¿no? Y que es el que dispone de todos los medios de producción, de todos los recursos, o pretende tener todos los recursos de la naturaleza, digamos que tienen ahí su Lebensraum, ¿no? Su espacio vital, pero que está explotado a partir de ellos, ¿no? Son las ciudades donde esta clase social intensifica los mensajes, los sabe dirigir, no son movimientos al azar, sino que son vectores que dirigen al resto de la sociedad hacia los fines que ellos pretenden. Y en esos fines podemos decir que lo esencial es la dominación. Ellos quieren dominar. Entonces hay, a lo largo de la historia, formas diferentes de dominación. Y me interesaría aquí hablar de 4 formas o 4 modos de dominación que más o menos se combinan entre sí para dar lugar a diferentes esquemas de dominación. Yo diría que se podría hacer incluso una función de dominación, yo la escribía así como F, o sea, D, ¿no? La dominación es el resultado, una ecuación, de una función
que según lo que metamos en ella resulta un tipo u otro de dominación. Dentro del paréntesis de la F de matemáticas, ¿no?, ponía fría, F de fuerza, R de riqueza, I de inteligencia y A de amor. Una cosa, sí, amor. Tenemos que entrar un poquito más adentro en esto y creo que se entenderá. Bien, fría me gusta también porque el trasfondo de todo eso es la razón fría, calculadora, la razón que nace, bueno, pues junto con la Ilustración, la razón que lucha contra los mitos, contra las supersticiones, y que erige la ciencia como el estado más avanzado de la humanidad. Es la idea de Comte, ¿no? O sea, el estadio teológico, el estadio filosófico y, por fin, el estadio positivo o científico, ¿no? Desde ahí se pretende, bueno, con ese tipo de razón se pretende organizar, ordenar la sociedad, con una razón fría. Frente a eso, Carlos Díaz ha defendido siempre que tenemos que recuperar una razón cálida, una razón con sentimiento, una razón con corazón. Incluso hace una división de la palabra corazón, cor-razón, ¿no? Es una razón arraigada en el corazón, regida por el corazón, por una razón, la razón del corazón, decía Blas Pascal, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende, y esas son las razones que deben estar presidiendo el uso de la razón fría, las razones del corazón, las razones de la fraternidad, de la dignidad de la persona, en fin, el corazón en conjunto, ¿no?, de los sentimientos, del reconocimiento del otro, no solo, porque la razón fría es una razón objetivadora, una razón cosificadora que, como bien plantea Max Weber, termina volviéndose una razón esclavizadora, y es la razón que hoy está en el fondo de estos modos de dominación que voy a pasar a comentar un poco en lo que me dé tiempo. Junto con los modos de dominación se necesita un modo de legitimación. Si leemos en la República, al principio de la República de Platón, nos encontramos con que se quiere justificar el orden social en una ciudad perfecta. La polis perfecta es lo que se plantea Platón. Y entonces Sócrates plantea la pregunta, y la primera respuesta que obtiene sobre qué es la justicia, que sería el modo, ¿no?, en el que se legitima la organización social, el ajuste de unos con otros, responde Trasímaco. Trasímaco es uno de los interlocutores, uno de los sofistas, y dice que la justicia es la conveniencia del más fuerte. Esto no lo reconocerá nadie hoy día, ¿no? Esto ni siquiera en aquel contexto se justificaba, ¿no? Sócrates opone la sabiduría. La sabiduría, el sabio, es el que debe gobernar y el que debe organizar, el que debe poner un orden en la sociedad. Bien, entonces tenemos eso, la necesidad de una legitimación del modo de dominación con el cual se hace incluso apetecible la dominación, Incluso de esa manera podemos decir ¡vivan las cadenas!, ¿no? Podemos acomodarnos a ella. Y con estos 4 elementos, pues también tendríamos que plantearnos las acciones de liberación. La liberación frente a la dominación tiene que contemplar estos 4 aspectos. Bueno, paso a comentar. Primero sería la fuerza, ¿verdad? La fuerza es la que primero se decanta de la masa social, se separa de la sociedad. La fuerza, digamos que es una virtud buena, La fuerza es legítima, es la expresión de la vitalidad del hombre. El hombre que está débil, la mujer que está débil, pues no puede realizar acciones o puede realizar muy pequeñas acciones. Entonces, la fuerza es un elemento positivo, pero la fuerza ejercida, separada de la sociedad,
da lugar a un sistema de dominación que se decanta como Estado y se separa de la sociedad. Tenemos ahí una primera segregación en el mundo de la vida social, el Estado y la sociedad, ¿eh? Y un primer elemento de dominación. El Estado termina dominando a la sociedad, ¿eh? El Estado, decía Max Weber, se basa... A ver. Página 3, sí. El Estado moderno, según Max Weber, dice, es aquella comunidad humana que dentro de un territorio, el territorio es un elemento distintivo, reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima, ¿verdad? Entonces, muy claro, Weber, ¿no? La violencia física legítima. Bueno, pues sobre todo eso se construyen los imperios. Sí me gustaría también comentar algo sobre el Estado, que yo creo que no es muy conocido. En los años 65-66, un grupo de científicos, de filósofos, de políticos, se reunió en la Hudson Institution, ¿no? Uno de estos think tanks norteamericanos. Y entonces se les propuso, durante varios meses, estuvieron reflexionando y entregaron un documento final que respondía a unas preguntas básicas, ¿eh? Acordaos que Eisenhower había denunciado el peligro del complejo militar industrial. Entonces se les planteó si habría alguna forma de sustituir la guerra en la organización mundial, ¿no? En la organización internacional. Después de esa reflexión, pues entregaron un documento que es muy simbólico de cómo piensan las gentes del Estado, ¿no? Dice, la guerra en sí es el sistema social básico. En esos momentos se seguía pensando en eso. La guerra era un eje de civilización, dentro del cual otros modos secundarios de organización social entran en conflicto o conspiran. Es el sistema que ha gobernado la mayoría de las sociedades humanas que registra la historia, y lo es también en la actualidad. El potencial de hacer la guerra es el principal factor estructurador dentro de la sociedad. Los sistemas económicos, las filosofías políticas y los cuerpos jurídicos sirven y amplían el sistema de guerra y no a la inversa. La guerra te pone ante no poder eludir la lealtad frente al Estado. La guerra, decían ellos, relativiza y hace secundario el sistema económico, porque se sale del juego de la oferta y la demanda. Y entonces impone un criterio de dominación por encima incluso de la riqueza. Bien, ¿cómo se legitima? Pues a través de que ofrece seguridad, ofrece protección, garantiza la vida ante un enemigo exterior perverso y peligroso. Formas de liberación. Yo diría que, oye, esto entre nosotros quizá ha perdido un poco de peso, el tema militar, pero de vez en cuando nos encontramos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, otras guerras, que realmente la guerra sigue viva, ¿no? Lo que ocurre es que la guerra sigue viva en las fronteras del sistema, no tanto dentro del sistema. Lo que nos sorprende de Ucrania es que es una guerra pues, dentro del mundo europeo, ¿no? El recurso, pues no puede ser una cosa que sea asimilable a ese modo de dominación. No podemos combatir la violencia con la violencia. Ahí tenemos a Gandhi y a tantos luchadores de la no violencia. Ese sería el modo de lucha, el modo de liberación, porque cualquier otro modo pues nos remitiría al mismo sistema de la fuerza, de la violencia, del Estado, de los ejércitos, de la policía, etc. Un segundo modo sería la riqueza. La riqueza llega a ser decisiva pues,
digamos que las raíces estarían en el siglo XII, XIII, por ahí, cuando comienza a decantarse la clase burguesa, ¿no? La clase burguesa pues, encuentra en el comercio primero un modo de vida que, para el cual el sistema del Estado llega a ser un obstáculo, ¿no? Entonces, la burguesía trata de independizarse del Estado y lo consigue, ¿no? Hay un momento de la burguesía, decía Mounier, que la burguesía es heroica. Llega a dominar la sociedad, llega pues la Revolución Francesa, ¿verdad? Se instala en el poder y se vuelve conservadora. Y entonces, ¿qué hace? Pues defenderse de cualquier peligro que pueda amenazarla, ¿no? Y seguimos en eso, ¿no? Es la burguesía precisamente la que organiza ese sistema de dominación que ha pasado por varias etapas. Hoy yo diría que es el dinero la clave de todo esto, ¿no? El capitalismo financiero avanzado es el que domina al resto de las actividades económicas e incluso, como se decía esta mañana, ¿no? Puede utilizar algunos estados como marionetas. Algunos estados, cuidado, aquí yo no sería demasiado ingenuo en creer que los estados ya no tienen fuerza y que todos son marionetas. El estado chino, que nos contaban esta mañana, no es una marioneta. Tiene un poder económico, en fin, es un poder todavía independiente, aunque en gran parte pues, el capitalismo ha logrado eludir a los estados. Bien, que esto es así, pues en este sentido, ¿no? O sea, claro, el Estado es territorial, decía Max Weber. La economía se ha hecho no territorial, se ha hecho más inmaterial, tiene un gran elemento de movilidad, los capitales se desplazan a la velocidad de la luz de un lugar a otro y dominan las economías. Eso ya, Mounier decía que bueno, el desorden económico existente en aquel momento, en los años 30, era que lo legítimo que sería que el consumo orientara la producción para satisfacer a ese consumo y las finanzas financiaran a la producción para satisfacer a ese consumo, pues se ha vuelto del revés, ¿no? El capital financiero es el que decide qué es lo que se va a producir, porque tiene preferencias por unos rendimientos más altos, independientemente de que satisfagan, por ejemplo, el problema del hambre, ¿no? O sea, un mercado tiene que ser solvente y los hambrientos no dan dinero, ¿no? Pues que se mueran. Y por último eso, el consumo será el consumo que se adapte a la producción que se quiere producir, Entonces es un desorden completo de los valores económicos. Pero decía que esto está todavía en la reserva de la fuerza que tiene el Estado. De vez en cuando el capital financiero obliga a los estados a que asuman sus crisis y paguen los platos rotos de la fiesta financiera. Y otras veces pues, se trata pues, sencillamente de preparar los mercados a base de la guerra o de hacer de la misma guerra un beneficio, ¿no? El mercado de armamentos, en fin. Que esto es así, a veces se dice de una manera totalmente abierta. Dice, para que la se trata de Madeleine Albright, secretaria de Estado con Clinton de Norteamérica, y defiende así a su país y a su economía. Dice, para que la mundialización funcione, los Estados Unidos no deben tener miedo de actuar como la superpotencia que son. La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald's no puede extenderse sin McDonnell Douglas, el fabricante del F-15, del bombardero, ¿no? El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de Silicon Valley se llama Ejército, la Fuerza Aérea
la Fuerza Naval y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Si alguien ha leído Las venas abiertas de Latinoamérica, hay una confesión de ahí sería muy interesante leerla, ¿no? Una confesión de un militar norteamericano retirado que va contando todas las campañas en las que ha participado con los marines y dice, en tal sitio defendí a no sé qué empresa, ¿no? O sea, cuando él ha alcanzado, ¿no?, aquello que al principio de Perú, ¿no?, creía que luchaba por mi patria, no, pero luchaba por los industriales, ¿eh? Pues él se da cuenta de que ha estado luchando por una serie de cosas que no tienen nada que ver con el concepto de patria leal que él tenía, ¿no? Bien, el problema es pues la codicia, ¿no? Y es muy difícil legitimar la codicia, pero de todas maneras está la promesa de que la riqueza de los ricos se extenderá de una manera automática, como el agua del mar cuando sube levanta los barcos que están varados. Y entonces los pobres, cuando el mundo rebose de riqueza, ese rebosamiento de la riqueza alcanzará hasta el último pobre de la tierra, ¿no? Esa es la ideología que intenta legitimar el capitalismo actual. No veo la procura del bienestar, ¿no? Nos promete bienestar individual, nos promete, bueno, pues todo tipo de apetencias que van a ser satisfechas. Contra esto hay que luchar, hay que liberarse de este sistema económico y aquí es necesario pues todas las virtudes que pues el cristianismo o otras religiones han planteado, ¿no? La superioridad de los bienes espirituales sobre los bienes materiales, por un lado, y el sentido de la gratuidad, ¿no? Yo recuerdo que Julián Gómez del Castillo decía que lo que había que hacer era, sobre todo, cosas que no fueran asumibles por el sistema, ¿no? Cosas que el sistema no pueda dominar. La gratuidad es algo con lo cual no puede jugar el capitalismo, ¿no? Sobre aquellas actividades gratuitas, generosas, interesadas por las personas más que por las cosas, contra eso no puede luchar el capitalismo. Bien, el tercer elemento era, decía yo, la inteligencia. Todos primeros pertenecerían a la infraestructura en términos marxistas. Pero tendríamos aquí un elemento ya muy humano, El ser humano, dentro de las clasificaciones de la escolástica y esto, se hablaba de que la psique humana pues tenía memoria, entendimiento, voluntad, dejaba un poco al lado lo de los sentimientos, pero son esos cuatro elementos. Y estos elementos entran también en el juego de la dominación. La inteligencia se puede concebir de un modo personal, personalista, Entonces se transforma lo que los alemanes llaman Bildung, la formación, ¿no? La inteligencia que sirve para formar a la persona. Generalmente esto se ha visto bajo un ideal de perfección del hombre, ¿no?, de superación, aquello de Pascal también, ¿no? El hombre supera infinitamente al hombre. Tenemos siempre posibilidades de mejora, pero de mejora espiritual sobre todo. Bien, inteligencia viene de intus legere, la capacidad de leer dentro de nosotros, ¿no?, de autoformación, de interpretarnos a nosotros mismos, noscete ipsum, ¿no? Nociseute, ¿no?, el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, conocernos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre con la inteligencia? Bueno, ha dado lugar sobre todo a una corriente que aparece sobre todo en el siglo XVII, ya está antes, ¿no?, y que después es potenciada por la Ilustración, que es la ciencia. Si la ciencia, volvemos a Comte, ¿no?, si la ciencia, la humanidad no tendría nada que hacer. Lyotard reconoce que la ciencia se ha convertido en el principal factor de producción. La economía actual no funcionaría sin la aplicación de la ciencia de una forma racional, intensiva, extensiva. A todo se aplica la ciencia, se aplica, bueno, pues por ejemplo, a la transformación de las semillas que nos hablaban esta mañana, ¿no? Todas estas cosas. Todo está mediado por la ciencia y el capital está mediado por la ciencia.
no solo eso, sino que también los mercados, los estudios de mercado, la colocación de un producto diferente también está investigado por la mercadotecnia, y es todo un arte de introducir generalmente lo superfluo en la vida de las personas. Se transforma en mercancías, dice Lyotard, en eso creo que tiene totalmente razón, ¿no? El saber se independiza del sabio, y se transforma en algo cosificado. El saber circula por el sistema como circula el capital. Enajenado el sabio, el científico, del producto de su investigación, ese producto deja de pertenecerle, el producto de su investigación, y se transforma en un elemento de la producción, en un saber patentado. Todo el tema de las vacunas y de los medicamentos, esto yo creo que va a ser una de las cosas tremendas que nos vamos a encontrar, ¿no? La vacunación actual del coronavirus, ¿no?, ha supuesto una cantidad horrible de beneficios de pocas, 3 o 4 empresas farmacéuticas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el presunto saber que iba a emancipar a la humanidad ha sido sometido a servidumbre. Tú decías algo también esta mañana, sometido a servidumbre. Por tanto, es un saber esclavo, y no es un saber esclavo como el de Epicteto, ¿no?, el estoico que era esclavo, ¿no? Es un saber esclavo voluntario, además, porque el científico, para desarrollar pues, su profesión, no duda en entregarse a aquellos que pueden darle una inversión importante para llegar a realizarlo. Dice Lyotard, dice, la ciencia se convierte en una fuerza de producción, es decir, en un momento de la circulación del capital, pero resulta que no hay prueba ni verificación de enunciados, ni tampoco verdad sin dinero. Los juegos del lenguaje científico se convierten en juegos ricos, donde el más rico tiene más oportunidades de tener razón. Una ecuación se establece entre riqueza, eficiencia y verdad. Bien, en definitiva también engloba la inteligencia todo el sistema. El sistema se justificaría pues por la performatividad, dice Lyotard. ¿Cómo es eso? Bueno, pues el sistema tiene que, para ser respetado, tiene que ofrecer soluciones a los problemas, normalmente a los que son solventes, ¿no?, más que a otros. Tiene que ser capaz de demostrar que puede hacer lo que dice. De esta manera, pues, por ejemplo, decía Klaus Hofe, un sociólogo alemán, que el sistema de bienestar había sido capaz de legitimarse a través de la gestión de la crisis, ¿no? Todo el sistema de bienestar era un sistema afectado por crisis permanentes de la economía. Entonces, resulta que podía demostrar que podía superarlas. Y eso fue así hasta que llegó un momento en que él dice, en los años 70, que se produce una crisis en la gestión de la crisis. Y entonces el estado de bienestar entra en cuestión, en crítica, y es cuando viene esa otra oleada del neoliberalismo que se ha impuesto desde entonces. Bien, pues ahí tenemos estas dos cosas, ¿no? La subordinación de este elemento tan positivo que es la inteligencia al militarismo, o al capitalismo como tal. Bien, el cuarto punto. Se me está acabando el tiempo, ¿no? 6 minutos. Era lo principal que quería decir. Bueno, el tema del amor, ¿no? Sería
Aquí, no sencillamente, para que nos entendamos, voy a leer algo de Etienne de la Boétie. No siempre se domina mediante la fuerza o la compra, ¿no? La corrupción, la compra del otro, o mediante también el razonamiento, ¿no? La inteligencia. También se puede hacer por el amor, ¿no? De hecho, muchas guerras han parado han terminado con una boda, ¿no? ¿Sabéis? Sí. Dos reinos que estaban peleando, al final se casa el chico de una con la chica de la otra, el hijo del rey. Bien. Eso lo vio muy bien Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo dice que para asegurar el poder del príncipe había que contar con el temor y con el amor. En el capítulo 17 del Príncipe plantea eso, y plantea qué sería preferible, con qué debería contar, con qué elemento debería contar el príncipe más, con el amor o con el temor. Dice, con los dos, ¿no? El príncipe tiene que tener la capacidad de ser amado, porque si es amado no habrá revoluciones, pero también ser temido, para que si alguien lo quiere intentar, pues sepa qué es lo que va a haber, ¿no? Que tiene capacidad de reprimir. Maquiavelo se decanta por el temor, ¿no? Si hay que elegir entre los dos, bueno, pues mejor el temor. Y esto se lo planteé a mi jefe cuando comenzó, ¿no? ¿Amor o temor? Dice, temor. Prefería que lo temiéramos a que lo amáramos. Bueno, pero yo creo que hoy eso ha cambiado mucho, No, probablemente Maquiavelo hoy diría lo contrario. Etienne de la Boétie narra lo siguiente, dice: esa treta de los tiranos, la de entontecer a sus súbditos, nunca fue tan evidente como en la conducta que tuvo Ciro hacia los lidios, Ciro el rey persa, ¿no? El emperador persa, hacia los lidios, tras haberse apoderado de su capital y cuando tomó cautivo a Creso, aquel rey tan rico. Le dieron la noticia de que los habitantes de Sardes estaban en revuelta. Fácilmente pudo reducirlos a la obediencia, pero no deseando saquear una ciudad tan hermosa, ni verse obligado a sostener un ejército para mantenerla domada, imaginó un medio admirable de seguir poseyéndola. Estableció burdeles, tabernas, juegos públicos y emitió un bando que obligaba a los ciudadanos a asistir a tales lugares. También le resultó esta imposición que, en consecuencia, ya no necesitó usar la espada contra los lidios. Estos miserables se divirtieron en inventar todas suertes de juegos y lo hicieron tan bien que los latinos, tomando la palabra lidio, formaron aquella con la cual designaban lo que llamamos pasatiempo y decían ludi, por corrupción de lidi. Ludens, homo ludens, es el hombre que juega, ¿no? Entonces, el hombre que juega es una forma de neutralizar también a cualquier rebelde del poder sin enterarse, ¿no? Significa, bueno, una indignidad, pero bueno, en fin. No todos los tiranos han declarado de tan manifiesto modo el intento de afeminar a sus súbditos, pero de hecho lo que Ciro ordenó formalmente ya la mayoría de ellos lo hacían a escondidas. Tal es la inclinación natural del pueblo ignorante, que por lo común es más numeroso en las ciudades, es suspicaz ante quien lo quiere bien y confía en quienes los engaña. Bien, pues esto yo creo que se ha preparado de una manera programada. Decía Galbraith que nada en el mundo capitalista, en el nuevo estado industrial, dice, se improvisa, sino que se hace con una preparación de muchos años, ¿no? Por ejemplo, la cadena de montaje de Ford o de un nuevo vehículo, hablaba de no me acuerdo cuál era, ¿no? Un vehículo nuevo, pues llevaba a lo mejor 15 años de investigación hasta que salía el primer coche de la fábrica. Pero también los estudios de mercado, los estudios de la sociedad, las apetencias sociales, todo eso se estudian con suficiente antelación y se programa, ¿no? Él se reía un poco del rechazo que tenían los americanos por la planificación, que decían que era algo de los países comunistas. Decían, no, Norteamérica, o sea, el nuevo estado industrial capitalista norteamericano
planifica mucho más que el comunismo, y con mucha más antelación y con mucha más inteligencia. Bueno, pues yo creo que todo esto en esto tenía unas pocas de cosas que comentar, pero bueno, voy a tener que abreviar. A ver. En el informe del que os hablé antes, Iron Mountain, de la Hudson Institution, bueno, y todos los tanques estos de pensamiento tienen miles de personas dedicadas exclusivamente a pensar y a plasmar en papeles y en informes lo que investigan sobre la sociedad y las posibilidades de transformación de la sociedad. De hecho, hoy día tenemos, pues, por ejemplo, todas estas especulaciones sobre el poshumanismo y todo esto, ¿no?, que ofrecen, bueno, pues, una idea de que del hombre biónico, todas estas cosas, ¿no? Fijaos, estaba ya planificada algunas de estas cosas, o por lo menos sugeridas, en los años 60. Dice, como querían sustituir la guerra, necesitaban enemigos sustitutivos. Y dicen este grupo de elementos, ¿no? Dice, en este sentido, los posibles enemigos sustitutivos ya mencionados previamente resultarían insuficientes. Una excepción sería el modelo de contaminación del medio ambiente si el peligro que presenta para la sociedad resultase genuinamente inminente. Esto se ha ensayado, con muchos años después, pero ya, yo recuerdo un libro de los años 70 de un sociólogo español, Enrique Ruiz García, que comentaba esto, ¿no? La promoción del ecologismo por parte del propio capitalismo, ¿no? Porque también, como decía Galbraith, dice, el sistema se siente tan fuerte que es capaz de subvencionar, de pagar a sus propios críticos. Y hablaba bueno, pues por ejemplo, la contaminación se podía transformar también en un elemento de capitalización mediante las industrias de descontaminación, y todo eso estaba previsto ya entonces. Bueno, ¿a qué os sonaría esto? Dice, los modelos ficticios deberían llevar el peso de una extraordinaria convicción. Pensad ahora en el cambio climático, por ejemplo. Todo el mundo está convencido de esto. Ahí yo pongo una interrogación. Sustentada con una no inconsiderable pérdida de vidas humanas, la construcción de una estructura actualizada, otra posibilidad, ¿no? La construcción de una estructura actualizada, mitológica o religiosa para este propósito presentaría dificultades en nuestra era, pero de todos modos debe ser considerada como una opción. Y ahí tenéis, bueno, pues la Carta de la Tierra, ¿no? Un elemento mitológico que se introduce poco a poco a partir de la cumbre de Río, ¿no? El representante de las Naciones Unidas, que murió este año, del Vaticano, Michel Choyan, que era belga, conocía la ONU desde cerca y había visto sus transformaciones y denunciaba qué es lo que pasaba. Dice, la argumentación ecológica desarrollada en la Carta de la Tierra es en realidad un artificio ideológico para camuflar algo más grave. Entramos en una nueva revolución cultural. Las verdades fundadoras de la ONU referidas a la centralidad del hombre en el mundo, son desactivadas poco a poco. Fuertemente influenciado por la New Age, dicho proyecto apunta a la creación de una nueva religión mundial única. Ahí está el tema de una ética mundial, en la que participó el teólogo que murió, de Hans King, ¿no? Para la ONU, la globalización no debe envolver apenas las esferas de la política, la economía y del derecho. Debe envolver el alma global. De aquí en adelante, los derechos humanos los derechos humanos son el resultado de procedimientos consensuales, no un dogma, un tabú, digámoslo así, ¿no? Indiscutible y sentido por todos del valor de la persona humana. La ONU organiza en su beneficio un futuro gabinete mundial del mundo y se presenta cada vez más como un superestado mundial. Tiende a gobernar todas las esferas de la vida, del pensamiento y de las actividades humanas.
ejerciendo un control cada vez más centralizado de la información y el conocimiento. Esto es de hace unos 20 años, ¿no? Y esto se ha desarrollado mucho hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿me permites que lea algo sobre esto último ya? Esto es de Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo coreano que reside, bueno, él se dice ya alemán, ¿no? Porque vive y enseña en Alemania. Dice, la técnica del poder del régimen neoliberal no es prohibitiva, sino seductora. Se aplica una fuerza elegante. En lugar de prohibir, seduce. No se impone a base de exigir obediencia, sino a base de agradar. Uno se somete a la situación de dominación mientras consume y se comunica y hasta mientras cliquea el botón de me gusta. El poder elegante se amolda a la psique, la adula en lugar de reprimirla o disciplinarla. Hoy nos hallamos ante una técnica de poder que no niega o reprime nuestra libertad, sino que la explota. En eso consiste la actual crisis de la libertad. Es lo que Marcuse, ¿no?, de otro modo, decía, bueno, pues que se consigue someter a las personas potenciando su libertad, pero una libertad desestructurada, una libertad que no responde a lo que decía Mounier, ¿no?, refiriéndose, ahí los existencialistas tendrían una cierta culpa, ¿no? Sartre, Mounier acusaba a Sartre de ensalzar, de elevar al ser humano a un grado de libertad que es excesivo, ¿no? Hablaba de una libertad, como era, sin dirección, una libertad sin dirección ni medida, ¿no? Una desmedida libertad que establece una obediencia a sí mismo, a esa propia libertad desorientada. Entonces, o lo que dice Marcuse sobre... Perdón un segundo, ¿no? Es un tema que está de los años 60, la desublimación represiva. De manera que el poder de dominación se introduce, injerta en el alma humana elementos que desde ella misma obedecen y se gobiernan, ¿no? La potenciación, lo habla también Byung-Chul Han, ¿no?, la potenciación de las pulsiones sexuales, sobre todo, ¿no?, y otras también, ¿no?, dejan en libertad algo que deriva en una seducción de las personas que reprimen cualquier idea de revolverse contra el poder que las domina, ¿no? Entonces, Byung-Chul Han habla de que, ¿cómo se llama? Tiene un librito que se llama, no sé si es la derrota del Eros o algo así es, ¿no? Digamos, el Eros ha desaparecido, dice él, lo que queda es pornografía. Esto yo creo que es la forma principal en que hoy actúa la dominación, ¿no? Bueno. Gracias, Luis. Bueno, ahora el diálogo lo vamos a tener de otra manera diferente a esta mañana. Haremos una reunión de grupos de media hora, que ahora vamos a hacer los grupos y el lugar donde se va a reunir cada persona, cada grupo, y nos volveremos a juntar aquí.